En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Vamos a continuar y lo haremos durante toda esta semana, a lo largo de toda ella, con nuestra serie Crecimiento. Y hoy vamos a ver un tema esencial, fundamental del crecimiento. Nuestro tema, Jesús, el niño. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, el capítulo 2, versículos 39 en adelante. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. La familia había ido a Jerusalén. Había regresado. Se fueron por las festividades y estaban ya en la caravana de regreso a Nazaret. José, María y el niño. Aparentemente el niño estaba con ellos de regreso. Jesús. Versículo 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Qué importante es esto. El niño crecía, se fortalecía. Jesús se llenaba de sabiduría. Dios lo había llenado de gracia. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Por supuesto, después se dieron cuenta de que Jesús no estaba ahí, seguramente estaba con otros niños, estaba con otra gente en la caravana de regreso. ¿Dónde está el niño? No lo encontraron. Regresaron, preocupados, angustiados, desesperados, a Jerusalén, buscándole por todo lado. Y ahí es donde le hallan en el templo. Seguramente fue el último lugar donde buscaron. Ya no quedaba otro lugar alguno. Porque, ¿qué iba a hacer el niño en el templo? Bueno, eso no puede ser inclusive permitido. Pero estaba él allí, con los doctores de la ley, oyéndoles, pero también preguntándoles. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Pues se preguntaban. Y dice, y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Les preguntaba inteligentemente, de tal manera que los doctores de la ley, pues se maravillaban de ello. Y casi que eran preguntas difíciles de responder. E inclusive se quedaban hasta sin respuesta. Pero también nos dice este versículo 47, que le preguntaban al niño y él les daba su respuesta. Y quedaban ellos totalmente maravillados. Versículo 49, entonces él les dijo, cuando obviamente María, sus padres aquí, sus padres ahí dentro de su núcleo familiar aquí terrenal, ¿por qué nos haces esto? Estábamos angustiados. Dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Crecimiento. Aquí estamos hablando de algo fundamental, el crecimiento. Y aquí hay unos puntos importantes para resaltar, que involucra el crecimiento. Recordemos que Jesús, en todo nuestro pasaje, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Eso nos lo dice desde un principio. Aquí lo que vemos, desde el versículo 40. Inclusive es que el niño se fortalecía, se llenaba de sabiduría, la gracia de Dios estaba sobre él. El versículo 52, Jesús crecía de esta manera. Recordemos, sabiduría, estatura y gracia. Son 3 puntos importantes dentro del crecimiento. Este es un crecimiento integral. Y eso es lo que necesitamos, aquellos que somos padres, en cuanto a nuestros hijos, que crezcan. Pero ¿cómo han de crecer nuestros hijos? Así como Jesús crecía. Así como Él creció en su momento, Él crecía de esta manera. ¿Cómo hay que crecer? Sabiduría. Y sabemos que la sabiduría está allí, en el
corazón. Vean qué importante, la sabiduría de corazón. Esto inclusive lo hemos abordado aquí en nuestra serie anterior, cuando abordamos este punto, esta temática de el corazón. Recordemos algo, la sabiduría es aquella la cual está allí, en el corazón. Yo tomo decisiones sabias, pero la sabiduría ha de crecer. Cada día he de crecer en sabiduría. Yo no puedo decir que he alcanzado yo la sabiduría. No, cada día tengo que crecer y que Jesús allí actúe en mi corazón. Haga de mí un hombre, una mujer sabio, sabia. Haga de mí un joven sabio. Haga de mis hijos sabios, niños que sean sabios. Él era un niño. ¿Es posible que un niño sea sabio? Pregúntele a la palabra de Dios, pregúntale al Espíritu Santo, que fue el que inspiró este libro, al igual que todos los libros. Pero en segundo lugar dice que él crecía en estatura. Necesitamos que crecer, claro, también desde el punto de vista corporal, físicamente, de manera saludable. Miren que Jesús crecía de esa manera, se fortalecía también, se fortalecía íntegramente. También su cuerpo. El comer adecuadamente. Y no necesariamente el comer bien es el comer más, ¿no? Algo de ejercicio. Pero sabemos acerca de eso. Saludablemente, tener hábitos saludables para que puedan crecer de esta manera nuestros niños y nuestras niñas. Y tercer lugar, crecía en gracia. Y este es un punto importante. Dice para con Dios y para con los hombres. Para con Dios, ¿qué quiere decir? Pues sabemos que la manera como nos comunicamos con Dios es a través de nuestra área espiritual. Y con el alma nos comunicamos con otras personas. Somos seres tridimensionales, con espíritu, alma y cuerpo. Bueno, ya abordamos el tema del cuerpo. Ahí está, él crecía en estatura. Abordamos el tema del corazón, que es aquel puente fundamental entre el espíritu y el alma. Ahí donde está la sabiduría que viene de Dios. Pero encontramos algo, crecía en gracia para con Dios. ¿Qué quiere decir? Su espíritu se fortalecía. El crecimiento espiritual lo tengo cuando yo me ocupo en los negocios de mi Padre. ¿Se acuerdan la respuesta de Jesús? Yo estoy en los negocios de mi Padre. Usted quiere crecer espiritualmente, ocúpese en los negocios de su Padre. Si usted tiene hijos pequeños, llévelos a que ellos estén en las cosas de Dios, si usted es joven. Y si usted es una persona adulta, cualquiera que sea su edad, ocúpese en los negocios de su papá Dios. Yo estoy en los negocios de mi Padre. Y cuando yo me ocupo en los negocios de mi Padre, yo crezco espiritualmente. Y por eso dice que él crecía en gracia. ¿Usted quiere crecer en gracia? Ay, Señor, concédeme gracia. Pues tome la decisión de ocuparse en los negocios de su Padre. Y Jesús lo hacía. Y por eso Dios le daba gracia. Gracia para con Dios. Yo necesito gracia para con Dios. El crecimiento se da para mí en este momento, cuando yo lo hago, cuando yo me ocupo en esos negocios, los negocios de mi Padre, cuando yo hago su voluntad y me ocupo en ello. He de ocupar mi vida, ocupar mi agenda, los negocios de mi Padre en cuanto a mi familia, los negocios de mi Padre en cuanto a lo que tengo que hacer en mi trabajo, los negocios de mi Padre en cuanto a lo que yo me desenvuelvo diariamente. Pero también nos dice la palabra de Dios que Jesús tenía gracia para con los hombres. Y ahí está el alma. Miren cómo él crecía en estatura, crecía en gracia para con Dios en el espíritu y crecía en gracia para con los hombres, el alma. ¿Y cómo? No aislándome del mundo, sino estar en medio de los hombres. Estar en medio del mundo. No te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Jesús, ¿dónde estaba? En medio del mundo. ¿Dónde estaba? En medio de adultos, en medio de doctores. Cualquiera de ellos tiene edad seguramente no solamente para ser su abuelo, sino quizás su bisabuelo. Doctores de la ley, los más grandes expertos. Ahí estaban entonces los especialistas de la ley y quedaban maravillados, en gracia para con los hombres.
Pero ¿cómo lo hago? No aislándome del mundo. Pero algo fundamental, yo no puedo decir que yo tengo gracia para con los hombres si no tengo gracia para con Dios. No puedo. Cuando mi espíritu está fortalecido, cuando va creciendo mi área espiritual, estoy creciendo espiritualmente, pues entonces, no olvidemos, soy sabio de corazón y allí ese puente entre el espíritu y el alma me permite entonces no aislarme del mundo y hallar gracia también delante de los hombres. Espíritu, alma y cuerpo. Es posible crecer en todas las áreas de mi ser, experimentar crecimiento en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Aquellos que seguramente hemos parado de hace muchos años de crecer desde el punto de vista biológico, pues de tener una vida saludable. Espíritu, alma y cuerpo. Así fue como crecía nuestro Señor, como crecía Jesús. Acerquémonos a Dios en oración. Señor, nos enseñas a través de tu vida misma. ¿Cómo nos enseñas, Señor? Tú, Jesús, el Hijo del Hombre, siendo hombre, crecías en estatura, en gracia, para con tu papá Dios, que es nuestro Padre, para con los hombres, nunca convirtiéndote a los hombres, convirtiéndolos a ellos a ti. Y es posible hacerlo desde niños. Y usted como papá y mamá, si tiene hijos, aún en etapa de crecimiento, aún en su casa, de crecimiento físico, de crecimiento en el alma, crecimiento espiritual, los tres. Esto es posible, esto hay que hacerlo. Señor, sí, oh Dios, mientras mi hijo esté ocupado en tus cosas, yo estoy feliz, yo estoy feliz. Yo quiero que mi hijo crezca espiritualmente, yo quiero que mi hijo crezca allí, en esta área, en el alma, que crezca en estatura, que crezca también en su cuerpo, biológicamente. Te lo entrego a ti, Señor, porque tú, oh Dios, nos has creado con estas tres dimensiones, estas tres áreas. Y yo te lo pido a ti, Señor. Señor, Dios, yo quiero hallar gracia delante de ti, pero ¿cómo lo hago? Tu palabra es clara para mí, ocupándome en tus negocios. Solo así puede crecer espiritualmente, ocupándome de ti. Y de esta manera, Señor, Dios, ser sabio de corazón, crecer en sabiduría. Que mi corazón, oh Dios, crezca pero en sabiduría, porque yo lo necesito, para así crecer en gracia también para con los hombres. Yo te pido gracia, Señor, pero aquí entiendo que es posible crecer cada día más y más en esta gracia. Ahora, que el Dios que lo llena de salud total, que el Dios de toda sabiduría, de toda gracia, los bendiga en este día. Amén. Si este programa ha sido bendición para usted, por favor póngale me gusta antes de despedirse y de cerrar su dispositivo. Muchas gracias a quienes nos acompañan día a día en la transmisión de este programa. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en el Perú, Guayú Estéreo en la bella Guajira colombiana y Platino Estéreo en el corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano. Mañana nos vemos también, una temática muy especial frente a lo que concierne el crecimiento, 5 de la mañana, hora Colombia. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.